Saludos, hermanos, gracia y paz para sus vidas, les habla Apocalipto, y estamos aquí para narrarle el siguiente tema. El don de lengua junto a Tumbaítu Evangélico Pentecostal. Este estudio ha sido extraído del libro titulado Toda la verdad sobre el don de lenguas, escrito por Alexander Hay. En la descripción del vídeo les voy a dejar el link de dicho libro para que lo puedan descargar gratuitamente. En esta nueva secuencia de vídeos con el tema de las lenguas y el mover carismático en las iglesias evangélicas, pentecostales y ecuménicas, vamos a tratar 5 capítulos importantes, los cuales vamos a ir publicando uno por uno, cuyos temas son: 1. El don de lenguas según el libro de Hechos de los Apóstoles. 2. El apóstol Pablo, la iglesia de Corintios y las lenguas. 3. El gran engaño de la risa santa, o borrachera espiritual. 4. El Tumbaítu Evangélico Pentecostal. 5. El Kundalini satánico dentro de la cristiandad apóstata. Iniciemos, pues, con el primer capítulo, el cual lleva por título El don de lenguas en el libro de Hechos de los Apóstoles. Para comenzar con este estudio, voy a poner unas imágenes, para que ustedes vean y escuchen lo que es el supuesto don de lenguas entre los evangélicos pentecostales y demás movimientos religiosos carismáticos modernos, además de ver, también, el supuesto mover de lo que ellos llaman fuego del Espíritu Santo, que consiste en caídas, dar vueltas, saltar, imposición de manos, vocear con grandes alaridos, etc. Les pedimos, por favor, que mientras vayan viendo y escuchando, usted analice todo con justo juicio, para que luego pueda responder las siguientes preguntas. ¿En verdad ese es el don de lenguas producido por el Espíritu Santo de Dios? ¿En verdad ese es el mover espiritual que recibieron los primeros cristianos del siglo I en el día de Pentecostés? Veamos. Ana, Rabaconda, algo va a suceder en este lugar. La iglesia en comunión, que siento que va a haber una impartición del Espíritu. Aquí con de Patanucutopo. Yo siento que viene fuego por el piso. ¡Ah! ¡Ah! Después de que ustedes vieron y escucharon el mover espiritual de lo que los evangélicos pentecostales modernos llaman el fuego del Espíritu Santo y el hablar en lenguas, nuevamente les preguntamos: ¿creen ustedes que ese supuesto don de lenguas que han acabado de ver y escuchar es bíblico? ¿Creen ustedes que esas manifestaciones que acaban de ver y escuchar son provocadas por el Espíritu de Dios? Vamos ahora a demostrar que esas lenguas extrañas que hablan esos evangélicos pentecostales y carismáticos no tiene absolutamente nada que ver con el don de lenguas bíblico. El don de lenguas bíblico consistía en la capacidad dada por Dios a los primeros cristianos para que estos, de manera milagrosa, pudieran hablar diferentes idiomas o lenguas extranjeras, para que de modo, predicaran el evangelio de Jesucristo a personas de otras naciones. Es como si yo, que nunca he hablado portugués, jamaiquino, chino, ruso o francés, de repente Dios me activa en verdadero don de lenguas y yo comienzo a hablarles a esas personas en su propio idioma las verdades del evangelio. Vamos a confirmarlo leyendo lo sucedido el día de Pentecostés en el siglo I, cuando el Espíritu de Dios fue derramado por primera vez sobre los cristianos que estaban en Jerusalén. Veamos la narración en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versos del 1 al 10. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento fuerte, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron, repartidas entre ellos, lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. En Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo.
Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Estaban atónitos y asombrados, y decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia más allá de Cirene. Forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Como podemos ver en estos pasajes, el verdadero don de lenguas no es las jerigonzas repetitivas que ahora hablan los evangélicos carismáticos modernos en sus cultos, sino que era la capacidad sobrenatural de hablar idiomas extranjeros, ya que esos cristianos del siglo I, los cuales recibieron ese don, hablaron de forma milagrosa cerca de 17 idiomas en un solo día, a lo cual preguntamos: ¿en qué se compara ese tremendo milagro con las jerigonzas repetitivas que ahora hablan los evangélicos pentecostaloides en sus cultos? Lo único que podemos responder es que el supuesto don de lenguas de los evangélicos pentecostales modernos es simplemente una manipulación satánica que solo sirve para convertir a esos supuestos cristianos en verdaderos payasos. Es una sustitución diabólica del don de hablar idiomas extranjeros. Noten que los evangélicos que dicen tener el supuesto don de lengua solo repiten entre 3 a 5 palabritas una y otra vez, las cuales ellos interponen en medio de algunas palabras normales. Y son palabritas que no tienen ningún sentido. Miren el siguiente ejemplo. Y hay de aquel que esté hablando del pastor de esta iglesia, anda la vasalla, porque muchos se pasan hablando del pastor de esta iglesia, anda la vasalla, y ay, siguen hablando de su pasado, anda la vasalla, cuando ya yo perdoné a mi siervo, anda la vasalla, y lo puse en alto, la vasalla, y lo redimí con mi sangre, la vasalla, legal tu altar, mira Samaya guía, anda la masaya, quien de besaya, la masaya, y la masaya, quien de besoya, quien de besoya, mamá, y la masaya, quien de besaya, quien de besaya, anda la masaya, mamá, soya, la masaya, anda la masaya, y mamá, masaya, quien de besaya, quien de besoya, quien de besaya, y la masaya, Per prendeito Roma cora ma prendere moscere pretere ora ma braste che repreitere corre prendere mo proscetere prendere ma prendere per prendeito Roma cora ma prendere moscere pretere. Como han podido ver y escuchar, lo que hacen esas personas es simplemente repetir una y otra ciertas palabritas ininteligibles, luego a ese disparate le llaman orar en el espíritu. Esto contradice lo que enseña el apóstol Pablo, el cual dice que el don de lenguas debe usarse para que los oyentes puedan entender el mensaje del evangelio. Vamos a leerlo. Lo mismo sucede con ustedes. Si no usan su lengua para pronunciar palabras que se puedan entender, ¿cómo va a saberse lo que están diciendo? Le estarán hablando al aire. 1 Corintios 14, 9. La palabra griega usada por el apóstol Pablo en ese pasaje donde dice lenguas, es también la misma palabra griega usada en Hechos capítulo 2 cuando los primeros cristianos recibieron el Espíritu Santo. Esa palabra es glosa, la cual significa idiomas. Es por eso que en la versión bíblica lenguaje actual, ese pasaje se lee de la siguiente manera. Algo así pasa cuando ustedes hablan en idiomas desconocidos. Si nadie entiende lo que significan, es como si estuvieran hablándole al aire. Ahí lo tienen bien clarito. Quien habla palabras ininteligibles son como los tontos que le hablan al aire, algo muy común en las iglesias pentecostales y carismáticas de la actualidad, donde siempre aparecen algunos con ínfulas de espirituales y, para querer resaltar sobre los demás, usan esas jerigonzas repetitivas y sin sentido para querer impresionar, violando las órdenes del mismo Cristo cuando dijo: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos. Mateo 6, 7.
Sin embargo, el apóstol Pablo muestra que el don de lenguas es lo mismo que hablar idiomas extranjeros o idiomas desconocidos, para que las personas de otras naciones que se encontraban en ese momento cerca de donde se estuviera hablando del evangelio pudiera entender el mensaje en su propio idioma. Es por esto que el apóstol Pablo continúa diciendo: por lo tanto, cuando ustedes hablen en idiomas desconocidos, deben pedirle a Dios que les dé la capacidad de explicar lo que estén diciendo. 1 Corintios 14:13, versión lengua actual. Como podemos ver en este pasaje, Pablo dice que aquellos que han recibido el don de hablar idiomas desconocidos, le pidan a Dios también el poder interpretarlo, no para el extranjero que está recibiendo el mensaje en su idioma, sino por las demás personas que pertenecen al lugar y que en ese momento estén presentes. Es por esto que el apóstol Pablo prohíbe terminantemente que se hable en idiomas desconocidos dentro de la iglesia si no hay intérprete que le digan a los miembros de la iglesia, que son naturales de ese lugar, el significado del mensaje que se está llevando a algún extranjero que se encuentra presente. Léanlo ustedes mismos. Si hablaré alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno. Más uno intérprete. Y si no hubiere intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Ahora vemos por qué los modernos evangélicos nunca citan estos pasajes, pues los desenmascara como engañadores. Los que asisten a la iglesia y hablan una lengua distinta, tienen que buscar un intérprete. De lo contrario, les está prohibido el predicar o hablar a la congregación. Es por eso que el día de Pentecostés los cristianos tuvieron la libertad de hablar muchos idiomas al mismo tiempo, ya que también era dada la interpretación, ya que los naturales del lugar entendían perfectamente el mensaje, al igual que los extranjeros. Los cristianos que fueron investidos con el Espíritu de Dios hablaron, de forma milagrosa, unos 17 idiomas diferentes, por lo cual, todas esas personas que estaban reunidas en la ciudad de Jerusalén aquel día estaban sumamente sorprendidas de que unos galileos, los cuales eran considerados gente inculta y del vulgo, estaban hablando todos esos idiomas. Si vemos con atención el pasaje de Hechos capítulo 2, las personas reunidas en Jerusalén preguntaban con asombro: ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia más allá de Cirene. Forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Por esto es que todos los reunidos en Jerusalén, los estudiosos calculan que para esas fiestas de Pentecostés habían más de 200.000 peregrinos, estaban sorprendidos de que estos cristianos pudieran predicarles a tantas personas al mismo tiempo en sus propios idiomas. Podemos imaginarnos que se formaron grupos alrededor de quien hablaba el idioma que se podía entender, ya que habían muchos miles de personas de diferentes naciones ese día en Jerusalén. En medio de las alabanzas, oraciones y cortos mensajes, el apóstol Pedro dio su discurso que fue traducido en todos los idiomas allí representados. Fue un día glorioso. Unas 3.000 personas se decidieron por el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pedro no estaba repitiendo las mismas frases una y otra vez como sucede en la actualidad en las iglesias pentecostaloides, sino que estaba comunicando un mensaje de vital importancia que todos los presentes entendían con total claridad. El apóstol Pedro estaba en sus cabales mientras daba su discurso, no andaba brincoteando, ni dando vueltas, ni vociferando, ni empujando a las personas para que éstas cayeran al suelo. Todo lo contrario. El mismo apóstol Pedro es uno de los que aconsejan a los cristianos a estar siempre sobrios, manteniendo el dominio propio y a estar alerta. Leámoslo. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Algo totalmente igual a lo ocurrido el día de Pentecostés, cuando los primeros cristianos fueron revestidos del Espíritu de Dios, también pasó en la casa del centurión Cornelio cuando el apóstol Pedro fue enviado a predicarles a esas personas, según se lee en Hechos capítulo 10 verso 46. En ese lugar se derramó el Espíritu de Dios y comenzaron a hablar en otras lenguas. En pasaje dice: porque los oían que hablaban en lenguas. La palabra griega para lenguas usada aquí es glosa, es decir, idiomas. Esa es la única palabra griega en todo el Nuevo Testamento cuando se trata en asunto de las lenguas, sobre todo en la epístola de Pablo a los Corintios.
Lo que hablaron en esta ocasión en casa de Cornelio fueron idiomas para que las personas presentes oyeran y comprendieran cada uno en su lengua el mensaje del Evangelio. Esto se deduce por lo siguiente. Cornelio era un centurión, lo cual significa que tenía soldados a su mando, entre los cuales había extranjeros. También, Cornelio vivía en Cesarea, que era un puerto principal para Palestina. Es sabido que en los puertos principales se hablan diversos idiomas. También dice las escrituras que Cornelio había invitado a sus familiares y amigos más íntimos para escuchar el mensaje de Dios a través de la boca del apóstol Pedro. Que sucedió lo mismo que en Jerusalén el día de Pentecostés, lo confirma el mismo apóstol Pedro, cuando, reportando lo sucedido en casa de Cornelio a los demás apóstoles, les dijo: cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Hechos 11:15. Otro caso muy parecido al de Pentecostés y a lo ocurrido en casa de Cornelio, es lo sucedido en la ciudad de Éfeso. Dice en Hechos capítulo 19 versos del 1 al 7. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Hechos 19, 5, 7. Éfeso era también un puerto importante de esa región. Estaba ubicado en la desembocadura de un río. Aquí vemos otro evento parecido al de Pentecostés. En Hechos 19, 6, dice que eran 12 los hombres que hablaron en lenguas. Lo que entendemos es que estos 12 hombres fueron capacitados para hablar en idiomas conocidos por los diversos habitantes de Éfeso. La ciudad de Éfeso era bastante popular, y era muy visitada todos los años por personas de muchas partes del mundo, ya que en Éfeso se encontraba el templo más importante de la adoración de la diosa Diana. Es por esto que Dios les concedió el hablar todos esos idiomas a esos 12 hombres, para que pudieran predicarle el Evangelio a todos esos extranjeros. Es de gran interés el notar que este don es sumamente espectacular, siendo que el poder aprender una lengua desconocida toma a un adulto 2, 3 o más años, y aún así son muy pocos los que con mucha práctica llegan a dominar el nuevo idioma con facilidad. Si tenemos en cuenta que cada idioma tiene reglas de pronunciación y sintaxis distintas, y que los sonidos deben ser claros y precisos, para que se entienda con exactitud el mensaje que se está comunicando, esto hace del verdadero don de lenguas algo aún más impresionante. Desde el punto de vista humano, tal acontecimiento es simplemente imposible, y más en personas que eran considerados galileos, en pocas palabras, incultos y de poca educación. El don de lenguas es, por lo tanto, una obra o manifestación única de Dios a través de su Espíritu, que no tiene absolutamente nada que ver con las supuestas lenguas repetitivas que hablan los modernos pentecostales en sus cultos. Y no solo eso, sino que también han ligado ese falso don de lenguas con otras ministraciones totalmente antibíblica, tal y como ese asunto de imponer las manos para que las personas caigan al piso, donde muchas veces comienzan a revocarse como locos, chillan, saltan, giran como trompo, pisotean a los demás, caen unos sobre otros, y, en fin. Es una verdadera locura emocionalita que no tiene absolutamente nada que ver con lo ocurrido con los primeros cristianos descritos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Solo basta que ustedes vean las siguientes imágenes. No deje que sus debilidades te detenga a recibir la bendición de Jehová. La gracia de Jehová es suficiente. Recibe el Espíritu Santo y fuego. La gracia de Jehová. God tells you que sí, que sí, que sí. It's yes, it's yes, it's yes. Abra la cheque de declaro. Recibe el Espíritu Santo y fuego otra vez. Ahora en nombre de Jesús. Ahora en nombre de Jesús. Fuego, 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 fuego. Gracias, gracias, gracias. Todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has hecho. Glorifica al Espíritu Santo esta tarde. Glorifíquele, glorifíquele, glorifíquele. Dale alabanza, dale alabanza, dale alabanza, dale alabanza. Ya que estamos bebiendo loco aquí. Adórale, 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 adórale. Adórale, Jehová, Shabbat.
En las iglesias evangélicas modernas está ocurriendo algo parecido a lo que sucedía en la iglesia de los Corintios, pero hoy ocurre a escala 100% mayor, los cuales hacían tremendo desórdenes en la iglesia con el asunto de las lenguas, por lo cual el apóstol Pablo se vio precisado a corregirlos e imponer el orden. En las epístolas que el apóstol Pablo envía a la iglesia de Corintios es donde encontramos todo lo que regula el orden de hablar en lenguas en la iglesia, y es el siguiente tema que nos va a narrar el hermano Abraham. Así que los invito a que continúen siguiendo el capítulo número 2, el cual lleva por título, El apóstol Pablo, la iglesia de Corintios y las lenguas. Adelante, hermano Abraham.